Este pasaje llegó a sorprenderme demasiado, llegó a conmoverme y espero que también te pueda conmover a ti esta noche, hermanos. El texto no es complicado, sin embargo, la verdad no cabe en nuestra mente esta noche, hermanos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aquella persona que tal vez viene a la iglesia y se pregunte al ver aquel letrero, ¿será que verdaderamente Dios está en control? Me parece que este texto podría responderte si es que tú tienes aquella incertidumbre. Y no se te responde como sí está en control, se te responde sí, aún vuestros cabellos están todos contados. Qué respuesta de parte de Dios con este versículo, hermanos. Es muy deleitable ver con qué familiaridad le hablaba Jesucristo a sus discípulos. En tantas ocasiones Él era tan grande y sigue siendo tan grande, mas sin embargo nunca se presentó entre ellos como grande, sino se presentó como uno que les servía. Él era muy sabio y sigue siendo muy sabio, pero con ellos era tierno, como una niñera al cuidado de los pequeños. Él era muy santo y por encima de las debilidades cargadas de pecado de ellos, pero convivía con los hombres de baja condición, sabiendo que Él era 3 veces santo. Él era Dios y su Señor, sin embargo era su amigo y su siervo de los discípulos. Él no hablaba con ellos como una persona superior, aunque vaya que no nos cabe duda que lo era. Y ve en la manera en la cual Cristo les hablaba al decir: voy pues a preparar lugar para vosotros. El expresarles: yo mismo, Jesús, voy a preparar un lugar con calles de oro y puertas de perlas para que todos ustedes puedan estar conmigo en el cielo. Aterriza las historias que tú lees en la Biblia y compréndelas cómo fueron cuando fueron escritas y vividas. En este capítulo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo trata con los temores que pasaban sus discípulos, ya que en el versículo 28 comienza a decir: y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué le dice este pasaje a sus discípulos? Verdaderamente era porque temían a algo o alguien. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: pero no temas a aquel que mate el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y tal vez alguien creería que está hablando del diablo, pero Dios no puede destruir ningún alma y mandarla al infierno. Todo Dios lo permite, hermanos. Lo que Jesucristo mismo les dice es: no temas a nadie más que a mi Padre, más que a Dios, hermanos. Él se preocupaba para que ellos no tuvieran temor. Él estaba ansioso de que su pueblo no estuviese ansioso. Hablaba con ellos como un buen amigo le hablaría a una persona. Se le acercaba como aquellos nerviosos para tratar de calmarlos y que pudieran sentir tranquilidad. Y hablaba de tal manera que si no eran consolados era simple y sencillamente porque ellos no querían ser consolados, porque sus palabras eran demasiado consoladoras. No temas a aquel que mate el cuerpo, tratando de quitar el miedo. Solamente escúchalo, hermanos. Y después les dice en el siguiente versículo: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, fíjense lo que les dijo: ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es muy probable que de aquí hayan sacado esa frase que ni la hoja del árbol se cae si no es en la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia, sin embargo es bíblico. Lo que sí es bíblico literalmente es que ni un solo pájaro se cae si no es la voluntad de Dios, hermanos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que sea la voluntad de Dios. Quiero que podamos admirar la compasión de Jesucristo y que Dios nos permita que cada uno de nosotros sintamos compasión por nuestros hermanos también. Al nosotros llamarnos cristianos significa que somos seguidores de Cristo y Dios nos ayuda a imitarlo en esta área de la compasión hacia otras personas. Nunca tratemos de hacernos más importantes ni de mostrar que tenemos gran fuerza ni gran fe, sino simplemente buscar ayudar a aquellos que están cercanos a nosotros, hermanos. Simplemente considera a las personas que están alrededor tuyo
¿Y cuántas veces, hermanos, podemos serles de bendición y evitamos serlo? Seamos como Cristo y seamos de bendición, hermanos. Mientras leemos estos pasajes, hermanos, cabe mencionar la sencillez con la que hablaba Jesucristo, hermanos, con sus discípulos. La meta de Jesucristo era consolar sus corazones, especialmente en los evangelios, las pláticas que Jesús tenía con ellos, y le habla como cualquiera le hablaría a su amigo. Simplemente estúdialo, hermanos. No hay nada tan relativo, no hay nada que puedas decir cuán gran discurso fue, cuán tremendísimo orador. La verdad es que su meta no era ser un gran orador, sino su meta era simplemente ayudar con algo muy comprensible. No estaba buscando ser conferencista o impresionar a la gente con la idea de decir palabras rimbombantes. Aunque él ha sido el mejor orador de la historia, nunca fue su meta. Su meta solamente fue ayudar. Y al ayudar fue el mejor orador. Lo que me llega a pensar, hermanos, que el mejor mensaje no es aquel que usa palabras elocuentes, sino aquellos mensajes llenos de palabras edificantes que nos hacen salir distintos a la manera que hemos entrado. Hermanos, él buscaba el camino más corto para dar una verdad grande envuelta de una manera sencilla y entendible para todos. Simplemente escucha los mensajes de Jesús. Yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la fuente, yo soy el camino, yo soy la vida. Como la gallina quiso cuidar a sus polluelos, yo soy el buen pastor. No hay mucha elocuencia, sino que tiene un estilo majestuoso en su sencillez, que simplemente buscaba ayudar, simplemente buscaba alentar con palabras tan sencillas que aún personas sin letras y del vulgo podían comprenderlo con facilidad. Su objetivo era ayudarles y hablaba con palabras como el pasaje que sigue, hermanos. Tan entendible como lo es el versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Pensé en este texto y dije, yo le ayudo un poquito a Dios con su trabajo. Y no solo yo, aquí hay 2, 3, hermanos. Esta iglesia está siendo calvinista. Solamente piensen en esto, hermanos. Aquellos hombres que quieren ser grandes nunca hablan de cabellos en la cabeza, hermanos. Sus discursos son de las estrellas, fósiles, la evolución. ¿De qué otra cosa, hermanos? Pero Jesús nunca habló de eso. Jesús habló de un pájaro. Jesús habló de una gallina. Jesús habló de, hermanos, de un cabello. ¿Te das cuenta que su afán era ayudar detrás de cada palabra que expresaba en los sermones? Sea en el monte, o sea Nicodemo, o sea aquella mujer samaritana en Juan 4. El Señor estaba tan lejos de todo eso, hermanos. Él hablaba un lenguaje tan sencillo porque se sentía en casa. Al hablar con ellos y expresar de una manera tan sencilla, hermanos, pero tan profunda, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Solamente escucha el texto y reflexiona en este pasaje y saquemos algunas conclusiones. Si es cierto que Dios tiene contados todos nuestros cabellos, no me cabe reconocer, punto número 1, que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Si Él conoce todos y cada uno de nuestros cabellos, significa que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Él es omnisciente. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. En otras palabras y más entendible, hermanos, Dios está en control, hermanos. En segundo lugar, yo no sé si puedas alcanzar a ver detrás de este texto que hay una gran valoración para nosotros, porque Él no solamente conoce tu vida, conoce tus cabellos y hasta si traes caspa, hermano, ahorita en la noche, hermanos, pues conoce aún tu cabello, diciendo, evidentemente conoce tu vida y tu familia, pues aún
vuestros cabellos están todos contados. No sé si entiendes el amor y el aprecio que hay detrás de ese versículo. No sé si alcanzas a ver y indagar un poquito más en este texto cuando ves la protección. El contexto de este versículo es: no temas a aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, pues aún vuestros cabellos están todos contados. No sé si notas la protección, que si Él aún cuenta tus cabellos, ciertamente Dios cuida de tu vida, hermanos. Vayamos a Lucas 21:18 y ve de la protección de la cual te estoy hablando. Y usó un texto similar a este de Mateo. Y nos dice ahí en Lucas 21:18, Lucas 21:18, dice la Biblia: pero ni un cabello de vuestra cabeza, ¿qué dice? Hermanos, voy a hacerle un cuadro a ese versículo, hermanos. Ya no puede perecer ni un cabello más, hermanos. Ya han sido bastantes, hermanos. Yo no sé si notas detrás de este texto que hay una protección perfecta para su pueblo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Pregunta, hermanos, en esta noche: ¿qué se puede salir del cuidado de Dios? Pues aún vuestros cabellos están contados. Dios ordenó, hermanos, desde tiempos antiguos cuándo deberíamos nacer, dónde deberíamos nacer, quiénes iban a ser nuestros padres, cuál sería nuestra infancia, cuál iba a ser nuestra juventud, cuál sería nuestra posición, una edad adulta. Desde el principio y hasta el fin, todo ha ocurrido de acuerdo al propósito divino, pues aún sus cabellos están todos contados. No solamente Dios está a cargo de su vida, sino todo lo que le concierne al hombre. Todo lo que tenga que ver con nosotros. Regresamos al texto de Mateo y ahí lo dejamos. Todo lo que tenga que ver contigo, hermano. Si a Dios le importa cuántos cabellos tienes en tu cabeza, así sean 4 y estén chuecos, hermano, ¿cuánto más Dios está en control de nuestras vidas, hermanos? De nuestras mentes y de nuestros corazones, porque no me digas que es más importante mi cabello que mi corazón o que mi vida. Yo podré raparme y probablemente no habría casi ningún cambio, pero no es más importante mi pelo que mi corazón, hermanos, ni el pelo que mi vida. Y nos dice el escritor: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es imposible dibujar una línea de separación en donde Dios ya no está en control. Creo que es algo muy debatible sobre el libre albedrío y sobre la perfecta voluntad de Dios impuesta en nuestras vidas. ¿Dónde poder delinear la línea en decir hasta aquí Dios ya no está en control? Creo que por más que tratemos de meterlo en nuestra mente, hermanos, es algo muy complicado. Hermanos, Dios no solamente determina el movimiento de una estrella, sino que incluye el grano del polvo que es soplado por el viento del camino. Dios está a cargo de las cosas grandes y Dios está a cargo de las cosas más insignificantes, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios no sabe de cosas que son tan pequeñas, que estén tan alejadas de su conocimiento, ni de cosas tan grandes como estar más allá de su control. Nada es demasiado pequeño ni grande para que se salga del cuidado de Dios, pues Dios está en control, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios está en control, hermanos. ¿Sabes que Dios sabe cuando un pelo de tu cabeza se torna blanco? Aunque te lo andes pintando por ahí de negro, está el altar para que te confieses después del servicio. Hermano, Dios sabe aún cada cana, cada pelo que se te cae, hermano. Pues aún vuestros cabellos, dije pelo que se cae, se espantaron 3 hermanas. También, ahí cuando te cepillas y te salen como 30, pues aún vuestros cabellos, ya Dios le resta menos 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, hermanos. Dios está en control en nuestra vida si tenemos la cabeza llena de pelo, si se llenan de cabellos blancos, grises, o si perdemos todo nuestro pelo.
Dios está en control, hermanos. No llegarás a ser más viejo de lo que Dios quiera, ni morirás antes de que Dios te diga hasta aquí. Todo viene, permanece y termina conforme le plazca a aquel amigo que es más cercano que un hermano. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Quisiera que pensemos en algo, hermanos. Si la Biblia dice que todos nuestros cabellos están contados, surge la pregunta: ¿y quién los cuenta? ¿Será que Dios mande un ángel? Porque hay tantos humanos que cada ángel sabe cuántos cabellos tiene cada uno. No creo. Si este pasaje dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, creo que es Dios mismo quien hace cuentas y sabe cuántos cabellos tenemos, hermanos. ¿No te parece tremendo este texto, hermanos? Que Dios lleve la cuenta aún de cuántos cabellos te quedan. Si Él cuenta mis cabellos, ¿no contará Dios todas las oraciones que he hecho a Él día y noche? Si Dios cuenta mis cabellos, ¿no contará cada vez que entro por esas puertas y vengo a su casa para alabarle? Si Dios cuenta mis cabellos, ¿no contará y recordará todas las veces que en aflicción abrí mi Biblia y leí capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo? Si Él cuenta mis cabellos, ¿no contará las veces que le sirvo? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. No son oraciones perdidas, mi hermano. Él sabe y tiene un récord de cada oración que tú has hecho, de cada sacrificio que has hecho para la obra de Dios, de cada vez que no querías, pero en obediencia dijiste, voy a ir a evangelizar y le voy a llevar un folleto a aquella persona. Si Dios sabe cuántos cabellos tengo, Dios sabe cuando voy allá afuera y le sirvo, aunque nadie me lo reconozca. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo 16. Nada más dije Malaquías y se espantaron 3. No se preocupen, hermanos. Vamos al versículo 16, no al 10. Dice la Biblia. Hermanos, fíjense qué texto, hermanos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y Dios siempre escucha, hermanos. Y dice la Biblia, y fue escrito, vamos a leer juntos lo que dice, libro de memoria, está ahí. Fue escrito, libro de memoria, delante de Él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. De acuerdo a este pasaje, hermanos, Dios tiene un libro de memorias. ¿Quién tiene este libro, hermanos? Dios. ¿Quién escribe sobre este libro? Dios. Dios escribe todo, hermanos. Siguiente versículo, mira lo que dice, está hablando de ese libro y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo le sirve. Versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, ¿cómo no servir a Dios si aún vuestros cabellos están todos contados? ¿Cómo no servir a Dios si tiene un libro que cada vez que tomas un instrumento y le tocas y le sirves a Dios, Dios tiene memoria, hermano? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no venir y sentarnos en la iglesia que tiene un libro de memorias, hermano? Por eso nos dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si Dios tiene un récord de cuántos cabellos tengo, Dios tiene un récord de todo lo que yo he hecho para Él, aun cuando nadie más lo sabe. Y entre comillas, hermano, cuando hagas algo para Dios, hermano, nadie más tiene que saberlo. Que sea Dios quien te recompense. ¿No te da paz, hermano, saber que el Dios que gobierna el mundo, nuestra vida está en sus manos, hermanos? Que la muerte y la vida están en sus manos, hermanos. Que el destino no tiene que ser duro y cruel, sino que Él tiene un cuidado paternal, sabio y amoroso para nosotros.
pues aún Él tiene cuidado de nosotros. Regresamos a nuestro texto, hermanos, y quiero que eso se salga grabado en nuestro corazón. Vamos a ampliar un poquito más este tema. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, y tal vez tú me dices, pastor, ¿y qué de aquella persona que es ciega? Entonces trata de decirme que Dios lo hizo ciego. Vamos a ampliar un poquito más este versículo esta noche, hermanos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si una persona es ciega, creo que aquella persona, si es cristiana, puede sentir una luz en su interior al saber que Dios está en control de su vida y que esa ceguera fue aún determinada por un Dios que tiene un propósito, hermanos. Si no fuera así, entonces ni aún vuestros cabellos están todos contados. Pero si aún vuestros cabellos están contados, también los otros problemas. ¿Sabes que todo problema, hermano, tiene una respuesta en la Biblia? Miren lo que dice Juan 9.1, brevemente me voy a desviar. Juan 9.1 dice la Biblia, le da hasta el versículo 3. Dice la Biblia, al pasar Jesús vio a un hombre, ¿qué dice ahí, hermanos? Le preguntaron sus discípulos diciéndole, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué está ciego, Señor? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué tal la enfermedad de un pequeño? Puede ser que tal vez un niño tenga algún tipo de enfermedad que tal vez le duela, sea el acostarse, el despertarse, el caminar, tenga limitaciones, o esa enfermedad lo amenaza con llevarlo a la tumba. Si esa cruz que él tiene hubiese puesto por un enemigo, entonces él tendría que llorar cada día. Pero si reconoce que aún sus cabellos están contados por Dios, él puede determinar que tiene un propósito, aunque nuestra mente finita no lo entiende. Sino uno como cristiano debe de decir, hágase, Señor, tu voluntad. Se nos ha enseñado, hermanos, un cristiano no ora diciendo, yo decreto, yo amarro y desamarro, pues ni que fuera un zapato con agujetas, hermano. Uno ora diciendo, hágase tu voluntad. Entonces cuando Dios me mande su voluntad no la voy a recibir. Creemos que su voluntad solamente son montañas, pero también son valles, hermano. Y después del valle viene una montaña todavía más alta, hermanos, y Dios será glorificado aún más en mi vida, pero muchas veces es en el valle. Pero debemos de reconocer que aún vuestros cabellos están todos contados. Me impresiona Job, hermanos. Job glorificó a Dios y dijo, Jehová dio. A nosotros nomás decimos medio texto, ¿verdad? Jehová dio, Jehová dio. Y gloria a Dios porque Jehová da, hermanos. Pero a veces Jehová quita. Y sea el nombre de Jehová bendito. Job aprendió a alabar a Dios, hermanos, en las buenas y en las malas. Fíjense lo que dice Job 5:18. Él atribuyó aún sus aflicciones a Dios. Job 5:18 dice la Biblia, porque Él es quien hace ¿qué? Tenemos la idea de que Satanás me hace la llaga y Dios me cura. Pero Job no. Job dijo, Él me hizo la llaga, pero Él mismo me vendará. Él me hirió, pero sus manos mismas me curaron, pues aún mis cabellos están todos contados. Parece que fueron los sabeos los que tomaron sus bueyes y las asnas, fueron los calderos que se llevaron sus camellos, fue un gran viento que arrebató a sus hijos, pero a Job no le importaban ni los sabeos, ni los caldeos, ni los demonios, como ni siquiera para mencionarlos. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, pues aún mis cabellos están todos contados. Dios está en control, hermanos. ¿Qué tipo de cristianismo el de Job, hermanos? Ahora, Job perdió, no, hermanos. Job fue muy bendecido en el capítulo 42. Y cuando reconocemos, hermanos, yo en Él esperaré, Dios también nos va a bendecir a nosotros, hermanos. Pues aún tiene todos mis cabellos contados. Hermano, ¿cuándo podemos alcanzar el fondo de las cosas visibles y ver no simplemente los títeres, sino los hilos que lo mueven?
Que alcancemos a ver los hilos detrás de aquel que lo mueve todo. Dios es el gran alfarero, hermanos. Dios es quien mueve todo como Él quiere. Uno echa la suerte, dice aquel proverbio, pero de Jehová es la decisión de ella, hermanos. Cuando vemos que todas las cosas, hermanos, que en todo está en la voluntad de Dios y conforme a su voluntad, creo que lo único que nos queda es inclinar nuestra cabeza y adorarlo, como lo hizo Job, hermanos. Aunque nos cueste una lágrima, muchos dolores, el contentamiento de un cristiano vendrá hasta que uno dice, hágase tu voluntad y no la mía. La naturaleza humana, hermanos, y aún Jesucristo mismo en un tiempo en su vida ministerial, en su cuerpo judío, Él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y creo que nuestra naturaleza tiende a hacer la misma oración, Señor, por favor no me hagas pasar por ahí. Sin embargo, así no acabó la oración Jesús. Jesucristo terminó la oración diciendo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Spurgeon decía, hermanos, estoy seguro que nuestra felicidad radica en gran medida nuestra sumisión completa al Señor. Hasta que podamos someter nuestras vidas al cuidado de Dios, a su voluntad perfecta, sabremos que todo está bien, hermanos. Vayamos a 1 Corintios 10:13. Hermanos, ¿tú crees que Dios un día va a permitir algo en nuestra vida para nuestro mal? Entonces, ¿por qué a veces lo creemos? Dios puede usar cualquier cosa, aún hecha en nuestra contra, y ser usada para nuestro bien. Hermanos, recordemos aquel pasaje y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a lo mejor no hoy, hermano, a lo mejor no mañana y a lo mejor no en 6 meses, pero tiene que obrar para bien, porque es palabra de Dios, hermanos. Pablo nos dice, hermanos, y nos exhorta, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna tentación que tú y yo podamos tener no es algo que no sea humano. Y después nos dice la Biblia, pero fiel es Dios. ¿No te da gusto que qué fiel es Dios? No solo es un canto, sino una verdad que puedes experimentar, hermanos. Que Dios es fiel aún en la prueba, y dice este texto que no os dejará ser tentados. Fíjense, hermano, no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué nos va a dar, hermanos? La salida. ¿Es Dios quien permite cualquier cosa que pueda pasarnos, hermano? Sí. Pero aun cuando Dios permite cualquier cosa en nuestras vidas, ¿Dios juntamente con ella nos dará la salida? Sí. Es por eso que en el día de la adversidad, hermano, no hay que temer, porque antes de que me viniera esa prueba, Dios ya tiene la respuesta guardada para nosotros. Y dice la Biblia, para que podáis soportar. Solamente piensa en esto, hermano. La corrección es algo bíblico, amén. Si tu hijo te desobedece y tú lo corriges, tal vez no querías corregirlo, pero sabes que es por su bien. Pero te imaginas que tu hijo regrese después de 2 horas y te diga, papá, gracias por corregirme. Yo creo que ningún niño ha hecho eso, ¿verdad, hermanos? ¿Tú crees que si su hijo le dice, gracias por la vara que me diste en la mañana, hermano, serías capaz de darle otro varazo ahí? Serías un mal padre. Es por eso que yo en gratitud, aun cuando Dios me dice, te tengo que castigar porque lo que hiciste está mal, yo aún debo agradecerle su castigo. Señor, gracias, lo merecía. Me dio mucho gusto, me dio mucha risa una frase que había visto ahí en internet que decía, y Señor, ¿y por qué me mandaste esto? Y después dice, ya me acordé. No, dale gracias a Dios aun cuando te reprende. Porque si tu niño va a ti y te dice, papá, gracias por ese varazo que me diste, hermano, te gana en ese momento. Y cada vez que tú y yo nos venimos a este altar y le decimos, Señor, gracias por las pruebas, probablemente las merecía. Yo creo que Dios dice, aprendiste la lección, hijo, te las quito.
Si tu hijo viene y te dice gracias por el embarazo, yo no creo que le des otro, hermano. Yo creo que tú dices, ciertamente aprendió la lección. ¿Cuántas veces, hermano, nuestras aflicciones duran semanas o meses y simplemente porque no aprendemos la lección? Cuando uno comienza a familiarizarse con la aflicción y agradecer a Dios por ella, hermanos, te aseguro que la aflicción está llegando a su fin. Porque ha roto nuestra voluntad, ha quebrado nuestro orgullo y estamos en el lugar donde Dios pueda bendecirnos. Cuando dos voluntades se juntan, la de Dios y la mía, hermanos, cuántas cosas Dios no puede hacer. Por lo tanto, hermanos, si vuestros cabellos, regresamos a nuestro texto de Mateo, pues aún vuestros cabellos los tiene contados, significa que todo está en control por Dios. Gocémonos cuando Dios da, porque Dios da, hermanos, y gocémonos cuando Dios quita, porque Dios también quita. Yo en una ocasión hablaba con el pastor Córdoba y le dije, pastor, uno en el ministerio tiene que disfrutar los momentos buenos y sufrir en los malos, ¿verdad? Y me dijo, no, también tienes que disfrutar los malos porque si no te vas a amargar. Y hay mucha gente allá afuera amargada sirviendo. Le dije, pastor, gracias, es cierto. Uno debe disfrutar los momentos buenos y disfrutar los momentos malos, hermanos, porque Dios está a cargo de los dos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, hermanos. Digamos con alegría, si Dios lo quiere, que así sea entonces. Si Dios permite una tribulación en mi vida, ¿quién soy yo para detener su mano? Tal vez este versículo, hermanos, puede exceder nuestra mente y creo que así lo es. Pero el día que tú y yo entendamos completamente a Dios, yo creo que ese día dejaría de ser Dios, hermanos. Cuando llega un texto al cual no comprendo en su totalidad, no me cabe más que doblar mi rodilla y decir, lo tomo como es, pues aún mis cabellos están todos contados, aunque me quede corto al tratar de explicarlo. Que nuestro cabello crezca como quiera o arránquenlo si quieren, pero reconocemos que todo está en el cuidado de Dios, hermanos. Ahora, si Dios conoce cada uno de vuestros cabellos y cada uno de ellos están todos contados, significa que Dios tiene un íntimo conocimiento con su pueblo. Si Dios conoce el pelo, Dios conoce cómo te sientes esta noche, hermanos. Dios conoce todo su pueblo y Dios conoce a cada uno de sus hijos. Si no hubiera nada más en el mundo excepto que tú, Dios no podría conocerte de mejor manera. Él es omnisciente y Él está a cargo de todas nuestras vidas, pues aún vuestros cabellos están todos contados, hermanos. ¿No te asombra en esta noche que Dios te conozca hasta cuántos cabellos tienes, hermano? ¿No te da gusto el Dios tan grande que tenemos, que nada se le puede escapar, pues ni siquiera un cabello tuyo se le puede escapar? El conocimiento que tiene Dios de nosotros es tan minucioso que tome en cuenta lo que otros puedan despreciar. Nadie te diría, se cayó un cabello, déjame te lo doy. Pero Dios es tan minucioso que dice, sé cada uno de ellos. Dios te conoce minuciosamente, hermano. Y nos lo dice el salmista, ahorita vamos a ver el pasaje. Él nos conoce mejor que cualquiera de nuestros amigos. Tal vez tú y yo tenemos amigos, hermanos, aquellos que tenemos tanta confianza de que podemos platicarle lo que sea. Y no tenemos que buscar palabras, hermanos, simplemente le decimos lo que sucedió. Dios te conoce mejor que tu mejor amigo, hermanos. Dios te conoce mejor que ti mismo. Ni siquiera tu esposa o tu esposo te pueden conocer también. Ningún doctor tiene por una larga relación un detallado conocimiento de la condición de tu salud, de nuestro cuerpo, que Dios, pues aún vuestros cabellos están todos contados, hermanos. Dios nos conoce más que nosotros mismos, hermanos. Dios tiene un conocimiento muy, muy, muy íntimo de nosotros. Hermano, Dios sabe lo que estás pensando ahorita. Es más, yo sé en qué estás pensando ahorita, hermanos. En 3 tacos al pastor con salsa roja y una coca helada.
Hermano, Dios sabe qué piensas ahorita. Nada le es oculto a Dios. Vayamos al Salmo 139:1, hermanos. Él conoce cuántos cabellos tenías ayer, cuántos cabellos tienes hoy y cuántos cabellos tienes mañana. Hermano, ¿tú crees que en esta semana no se nos cayó un cabello? Bueno, fuera que fuera uno. Significa que Dios sabe cuántos cabellos tengo hoy. Y mañana que se me caigan otros 20, Dios sabe cuántos tengo mañana. Dios está al cuidado de mi vida cada día, hermanos. Miren este salmo lo explícito que es. Oh Jehová, tú me has examinado. ¿Y qué dice ahí? Dios te conoce, hermano. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme. Cada vez que te sientas, Dios lo sabe. Y qué bendición que Dios nos ve sentados en una iglesia escuchando su palabra esta noche, hermanos. Y mi levantarme, cada vez que nos levantamos, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Fíjense, hermanos. Vamos a leer juntos lo que sigue. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y Señor, tú ya sabes lo que voy a decir. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 6. Voy a leer hasta el 10. Fíjense lo que dijo el salmista, hermanos, en una sinceridad. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Cuando yo me acerqué a aquel texto que decía, pues aún todos vuestros cabellos están contados, hermano, eso excede mi manera de pensar. Eso no puede entrar en mi mente. ¿Cómo es que Dios se preocupe tanto de mí que sabe cuántos cabellos tengo? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás, Él es omnipresente. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, fíjense este siguiente texto que dice, aún allí me guiarás con tu mano y me asirá tu diestra, versículo 11. Si dijeres ciertamente las neblinas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 13, miren lo que dice. Versículo 13 dice la Biblia, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y cómo le respondió el salmista, hermanos, en saber que Dios está en control aún de sus cabellos? Versículo 14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si Dios me valora de tal manera para mantener la cuenta hasta de los cabellos de mi cabeza, ¿no debería yo entregarle todo mi ser, hermano? Si Él me cuida de esa manera, ¿no debería entonces yo entregarle toda mi vida sin reserva y decir, aquí está mi vida para servirte? Pues aún conoce cada uno de mis cabellos. Dime uno que te cuide de esa manera como Dios. ¿No deberíamos consagrarle a Dios las cosas más pequeñas como las más grandes? La Biblia dice, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y la Biblia dice que hemos sido comprados por precio, glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y el Señor no dejó fuera de aquel catálogo ni siquiera un cabello nuestro, hermanos. Y Él sabe que nosotros le pertenecemos a Él, hermanos. Amén. ¿Acaso esto no podría ayudarnos al orar? Yo a veces he escuchado a algunas personas orar, hermanos, y mientras escucho la oración, digo, no creo que haya ninguna oración mala a Dios. Hermano, qué bendición que no te puedes equivocar al orar, hermano. Es más, si nomás dices Padre, hermano, no te equivocas, hermano. Si no digas una sola palabra, no te equivocas. Dios conoce tu corazón, hermanos. Pero a veces escucho algunas oraciones en voz alta y pues, Señor, en la tarde, pues, como si Dios no conociera tu vida, hermano. Pues, ¿quién es Dios? ¿Con quién estás hablando? Como que si tuvieras que recordarle algo, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Qué bendición, hermanos. Cuando oramos,
Debemos de reconocer que Dios ya nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, incluyendo lo que hicimos esta semana y lo que dejamos de hacer, como no ganar almas de nada, buenas noches, incluyendo los cabellos de nuestra cabeza, hermanos. No tienes que explicarle toda dificultad, hermanos. La Biblia dice que vuestro Padre Celestial sabe por lo que estamos pasando. ¿No te da gusto eso, hermano? Él conoce el camino de la salida de cada laberinto esta noche, hermanos. Simplemente acércate y dile: Señor, necesito misericordia. Dios conoce todo y Dios te da misericordia, hermano. Padre, necesito de tu gracia y Dios te da de su gracia, hermanos. Oh, Dios conoce tu vida, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Cuando nos acercamos a Dios, hermano, creo que nos quedamos tan cortos en cualquier cosa que le podamos decir. Nada puede escaparse de Él, hermanos. Él sabe, hermanos, tus luchas. Él conoce ese corazón quebrantado que traes esta noche, hermanos. Él sabe todo el mal que te han hecho y el bien que anhelas hacer. Él lo sabe, hermanos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Sigamos al siguiente punto, hermanos. Ya casi estoy terminando. No sé si comprendes la valoración detrás de este texto. Regresamos a nuestro pasaje de Mateo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. No sé si ves detrás de este texto que hay una valoración muy grande. Que hasta el más humilde de los santos es sumamente preciado a Dios, hermanos. Cuando uno se pone a pensar en los discípulos, en los apóstoles, hermanos, no era, hermanos, si acaso tenían las redes Pedro, hermanos, y para Dios era lo más valioso él. Gracias a Dios por eso, hermanos. Piensen esto, hermanos, que voy a decir. Si una persona vendiera una hacienda, pudiera contar los árboles, pero no las ramas, y mucho menos las hojas. Pero si alguien vendiera una joyería, contaría todos los prendedores, todos los anillos de diamante, porque en una joyería todo es precioso. ¿Ves el amor detrás de ese texto? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. No eres una rama perdida, no eres una hoja tirada. Eres alguien que Dios dice: yo sé hasta cuántos cabellos tienes. ¿Ves el valor que Dios le pone detrás de ese versículo, hermanos? ¿Has estado tratando de hacer un cálculo, hermanos? ¿Cuánto pudiera costar nuestro cabello? Pregúntale a una madre cuánto vale su hijo, hermano, y vas a empezar a entender este versículo. Pregúntale cuánto vale, hermano. A ver si pudieras juntar la suma para comprarlo. ¿Qué valemos nosotros, hermano? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si necesitas una respuesta a la pregunta ¿cuánto valemos? Valemos lo que alguien está dispuesto a pagar por nosotros. Y Dios dijo: la sangre de mi hijo, el Cordero de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Oh, qué valor la preciosa vida de un hijo de Dios, que ni aunque le ofrecieran todos los mundos a Dios, podrían servir para la base de la evaluación. Y como último punto, hermanos, pensemos en la gente que está allá afuera perdida y sin Cristo. Dios también ama a aquellos, hermanos, que no tienen una Biblia. Dios también ama a aquellos que tal vez no oran. Dios ama a aquellos que no se congregan. Dios ama a aquellos que están allá afuera, pues aún sus cabellos también están contados. Y hermanos, si Dios tiene amor por sus cabellos, ¿cuánto más valdrá su alma? Si Dios le pone valor a un cabello, ¿por qué nosotros no le ponemos valor a sus almas? Y salimos cada sábado y cada vez que tenemos oportunidad, hermanos, para poder ir y rescatarlos de lo que merecemos por nuestro pecado, que es el infierno, hermanos. ¿Cuán valor le pone Dios a su pueblo? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Se expone la pregunta: ¿en verdad cree que Dios está en control? Y Jesús responde:
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mientras el piano comienza a tocar, si Dios habló a tu vida, el altar está abierto, hermanos. Si tienes que venir, tomar una decisión o simplemente agradecerle que Él está en control, el altar está abierto, hermanos. ¿No te parece maravilloso ese texto? ¿No te parece maravilloso que aún tus cabellos están contados por Dios, hermano? Libro de Memorias le llama Malaquías. Me consuela saber que si Dios conoce cada uno de mis cabellos, Él conoce cada una de las oraciones que yo he derramado a Él. Me da gusto que si Él conoce cada uno de mis cabellos, Él sabe cuántas veces con esfuerzo he venido a la iglesia para escuchar su palabra. Me da gusto saber que si Él sabe cuántos cabellos tengo, Él sabe cuántas veces me he sacrificado para su obra, aunque nadie más lo sepa. Me da gusto saber que si Él tiene cuidado y tiene contado cada uno de mis cabellos, Dios sabe cada vez que le sirvo. Hermano, nada de tu vida se sale del control de Dios. Dios está en control, hermano. Simplemente nos toca adorar o maldecir. Job dijo: Él es quien hace la llaga, pero también la cura. Nunca culpó a los caldeos. Siempre supo que Dios estaba detrás de todo. ¿Sabes que aún los problemas que a veces tenemos, Dios los usa para buscarlo más a Él? A veces el quebrantamiento es el tiempo de un despertar espiritual más grande. Alégrate de una sola cosa esta noche, hermano, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Con los ojos cerrados, nadie está viendo. Última pregunta. Tal vez tú vienes esta noche y no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Alguien que levante su mano y diga: yo quisiera tener la seguridad de ir al cielo el día de mi muerte. Solamente levanta tu mano para orar por ti. Recuerda una cosa, hermano: no temas a aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dios le dice a sus discípulos: mira, ni siquiera un pájaro se cae si no es su voluntad. Y lo cierra más que un pájaro y le dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. No nos cabe duda que Dios está en control. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Y perdónanos, Señor, por las veces que hemos dudado que tú estás en control. Pero Padre, reconocemos esta noche que tú estás en control. Y si estás en control, Señor, de cuántos cabellos tenemos, Señor, estás en control de cómo nos sentimos, de por lo que pasamos, nuestras familias, Señor. Y ciertamente tú todo lo permites con un propósito eterno. Gracias, Señor, porque nuestras vidas y nuestros tiempos están en tus manos. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo. Amén.